Bien, buenos días. Un saludo a todos. Bienvenidos a una segunda clase de este curso de métodos de investigación. ¿Me pueden corroborar si escuchan bien? Buenos días, licenciado. Sí se Buenos escucha bien. días. Perfecto. Muy bien. Entonces, déjenme que compartamos pantalla para que, para que comencemos. Miren, vamos a ser un poco teóricos el día de hoy, pero también vamos a tratar de innovar un poco. En este curso. Yo les voy a pedir, si están de acuerdo conmigo, yo voy a tratar de enseñarles de manera lo más práctica posible las técnicas y las herramientas básicas para que ustedes puedan pues, plantear objetivos, preguntas de investigación, hipótesis, plantear un marco teórico, una discusión, unas conclusiones, resultados, y que ustedes puedan pues utilizar correctamente los métodos para citar bibliografía que existen. Esto es fundamental para nosotros, muchachos. Es fundamental que nosotros desde ahorita empecemos y aprendamos bien cómo escribir en ciencia. Es bien importante. Entonces vamos a tratar, yo no soy un experto, pero vamos a tratar de transmitirles experiencia a ustedes de tal manera que al final del curso usted sea capaz de redactar de manera correcta un informe de laboratorio, un informe técnico, tenga las herramientas para formular una tesis o un artículo de investigación, ¿verdad? Incluso un resumen corto en una revista también, o una publicación en otros medios que no necesariamente lleguen solamente al público científico, sino también a la gente, porque en realidad tenemos una responsabilidad con las personas, tenemos una responsabilidad con la sociedad. Entonces, necesitamos solucionar problemas de nuestra sociedad. Eso es importante, así que eso tenemos que tenerlo en mente siempre. Bueno, les decía que nos vamos a hacer un poquito teóricos, pero es porque vamos a tener que leer algunas cosas que son importantes. Yo les voy a leer esto y lo vamos comentando. Luego trataré de buscar un artículo científico para que ustedes puedan pues observar más o menos cómo es la forma de redactar, ¿no? Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y vamos a ir haciendo muchos ejercicios. Eso sí lo vamos a hacer. Hoy les voy a dejar una tarea de redacción, aparte de la que recuerdan, yo les había mencionado la semana pasada que el ensayo que se les pidió, les dije que mañana me lo entregaran, ¿verdad? Yo les voy a habilitar un enlace en el aula en donde ustedes van a poder subir su ensayo. Recuerden que el ensayo precisamente trata sobre el método científico. Ustedes tuvieron que haber investigado un poco, leído un poco sobre el tema y hacer un ensayo que me va a servir a mí para definir o para entender dos cosas de ustedes que son bien importantes. Uno, conocer su estilo de escritura. Eso es bien importante. O sea, yo necesito saber qué estilo tiene cada quien. Los estilos de escritura varían. Hay personas que son muy claras y van al grano. Hay personas que se extienden más, entonces escriben más. Hay personas que son bien visuales y les gusta ejemplificar datos, por ejemplo, en cuadros o utilizar bastantes figuras. No cabe en un ensayo, pero la explicación que harán o el resumen que harán a mí me va a servir. Y me va a servir también, aparte de saber conocer su estilo, me va a ayudar a comprender también algunos detalles de su escritura, detalles tan sencillos como, por ejemplo, si manejan bien la escritura de párrafos, de oraciones, cómo están con la ortografía, cómo están con la fluidez de ideas una vez que escribe. O sea, cuando está escribiendo uno, en realidad, si lo que está escribiendo uno es de uno, como debería de ser siempre, uno se detiene a analizar el conocimiento que tiene, la información que tiene, y le lleva algo de tiempo, con sus propias palabras, redactarlo. Entonces, eso va a ayudar de muchas maneras. Bueno, entonces,
Ya que nosotros somos una ciencia básica, ya que somos profesionales de la biología, y la biología es pues esa ciencia que nos ayuda a entender nuestro mundo, nuestro alrededor, cómo funciona el mundo. Y literalmente es así, ¿verdad? Nosotros en biología debemos de entender los fenómenos naturales que se llevan a cabo en este, o que toman lugar en este planeta, en esta biosfera, y entendiendo esos fenómenos, podemos entender mejor cómo la Tierra, como un planeta, como una materia inerte pero dinámica, interactúa con los seres vivos y cómo es posible que los seres vivos pues prosperen, ¿no? En un planeta como este, con sus características físicas y químicas que tiene el planeta. Entonces nosotros literalmente somos profesionales que entendemos el mundo y cómo funciona. Lo único que tal vez no estudiamos mucho es el comportamiento humano en sí. Estudiamos el comportamiento de las especies diferentes al ser humano. No estudiamos tanto al ser humano, ¿verdad? Porque realmente en nuestra carrera nosotros no llevamos, por ejemplo, que sería interesante llevar una clase de antropología. Sí, sería bien importante, ¿verdad? Sería importante que nosotros lleváramos una clase al menos, un curso al menos, de antropología. Como no lo llevamos, pues creo que es importante darnos la tarea de estudiar un poquito la antropología, de investigar cómo funciona las ciencias sociales y entender mejor al hombre, porque igual nosotros somos la especie humana, entonces eso es bien importante. Bueno, entonces voy a hacer un poquito, miren, este documento que tengo por acá, ahorita mismo, de hecho, yo lo andaba buscando y ahorita mismo lo vamos a guardar para que se les pueda proporcionar después a usted. Esta es una lectura corta, unas 6 páginas, es una lectura corta, pero bastante importante, sobre el método científico. Miren, y de hecho se titula Introducción al método científico. Entonces, ¿qué es un método? Y como dice aquí, de manera muy sencilla, es un modo ordenado de proceder o de actuar para llegar a un resultado o un fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Fíjense que este concepto es bien profundo. Es bastante corto y simple, pero realmente conlleva una gran profundidad. Porque observe, y esto entendámoslo, no es necesario que lo memorice, o sea, entiéndalo. Volvamos a ver lo que dice método. Entonces, un método es un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Entonces, cuando usted se pone metas en la vida, y esto no solamente aplica aquí ahorita al redactar un documento científico o al hacer una publicación científica, no, no aplica solamente aquí, aplica en la vida. Cuando usted se pone una meta en la vida y dice yo a 5 años o yo a 10 años me propongo lograr esto y esto. Por ejemplo, digamos que su meta sea a 5 años, yo ya estaré graduado de la universidad y estaré estudiando una especialidad, una maestría en lo que me gusta y estaré fuera del país. Por ejemplo, eso es una meta. Ahora, ¿cómo va a lograr usted alcanzar esa meta? La meta le va a el resultado final le va a caer del cielo. No, no le cae del cielo a uno. Usted tiene que trabajar y hacer muchas cosas y hacer una planificación de sus acciones, de tal manera que realmente usted logre en el término de esos 5 años alcanzar su meta, lograr su objetivo, ¿verdad? Entonces, para poder planificar, uno tiene que ordenar sus ideas primero, o sea, ¿qué voy a hacer para alcanzar este objetivo o para alcanzar esta meta? ¿Qué voy a hacer? Tengo que dividir las actividades que voy a realizar y priorizarlas. Ok, para lograr esto, este fin, yo tengo que hacer estas acciones, pero no las puedo hacer al relajo, ¿verdad? O sea, de manera antojadiza o como salgan. No, tengo que priorizar, tengo que ordenar
mis actividades de acuerdo a las prioridades, al orden que me va a permitir llegar a la meta. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo este de graduarse a los 5 años y estar estudiando una maestría en otro país, pues en primer lugar, usted tiene que continuar de manera eficiente con sus clases ahorita, que no ha terminado la licenciatura, y concluirlas. Y concluirlas no solamente pasarlas, ¿verdad? No, me refiero a eh, la mentalidad debería de ser aprovecharlas al 100, explotarlas al 100, de tal manera que yo explote también mis capacidades al 100. No conformarme con el mínimo. Yo tengo que pensar en grande. Miren, jóvenes, si uno no piensa en grande en la vida, no logra nada. Uno tiene que ponerse metas a corto, mediano y largo plazo, metas que obviamente sean coherentes con la realidad, pero metas ambiciosas y que se puedan alcanzar, que usted pueda determinar qué acciones debe tomar para alcanzarlas, para lograrlas. Pero uno tiene que ser ambicioso, no ambicioso en el mal sentido, no me tomen a mal la palabra, ¿verdad? No ambicioso en el mal sentido. Un ambicioso en el mal sentido busca alcanzar sus objetivos a cualquier costo, no importando si pasa sobre 1, 2, 3 personas, no importando si atropella a medio mundo y Raimundo, y eso no es así. O sea, a eso no nos estamos refiriendo. Entonces, para cada acción que uno hace o para cada proyecto, digámoslo así, de vida que uno se formula a lo largo de su vida, uno tiene que tener un método para alcanzar esas metas o esos objetivos. O sea, ordenar sus ideas, priorizar sus actividades, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, para luego obtener un resultado y un aprendizaje, una sistematización de conocimiento o aprendizaje, se podría decir en este ejemplo que estamos usando del estudio a 5 años, ¿no? Entonces, en el método científico, cuando nosotros en ciencia, en biología, queremos aportar conocimientos nuevos a la ciencia, debemos de utilizar un método que ya está estandarizado, que es el método científico, que es muy simple, en realidad es bastante simple. Y que, recalco, no solamente lo utilizamos en biología, es el método que utiliza la ciencia en general, ¿no? La física, la matemática, la química, utilizan el método científico. Entonces, ¿qué es el método científico? Vea que el conocimiento científico ha derivado del conocimiento ancestral que hemos venido acumulando por siglos, ¿verdad? De historia de la humanidad. Entonces, recuerden que allá en las civilizaciones antiguas, los egipcios, los sumerios, este, los griegos, eran personas que pensaban mucho en el mundo en el que vivían, se ponían a pensar, ¿por qué estamos aquí? ¿Ya? Se hacían la pregunta, esos pensadores antiguos, se hacían las preguntas de por qué estamos aquí, qué son las plantas, qué son los animales, ¿tienen similitudes en común estos con aquellos? ¿Cómo podemos organizarlos o clasificarlos u ordenarlos por grupos? ¿Por qué ocurren los fenómenos naturales en el mundo? Y entonces una serie de preguntas, ¿no? Porque el ser humano una especie bien curiosa. Se supone que tenemos la diferencia con los demás seres vivos, que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Eso es supuestamente una diferencia bien grande con los demás seres vivos. Abro la cámara porque quiero hacer énfasis en esto. Se supone que nosotros, lo que nos diferencia de los demás seres, es que si usted y yo, como especie humana, como Homo sapiens, nos vemos en un espejo, vamos a reaccionar como reaccionaría un gallo si lo pone usted frente a un espejo, o vamos a reaccionar igual que reaccionaría un gato si usted lo pone frente a un espejo. ¿Cómo reacciona un gato? Esto es bien simple, ¿no? Porque esto lo hemos visto. ¿Cómo reacciona un gato frente a un espejo? Alguien que quiera contestar la pregunta. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace un gato cuando ve su reflejo en un espejo? ¿Qué hace? Lo ataca.
ataca. ¿Por qué? Ahora viene, ya hicimos la pregunta. Ahora planteemos otra pregunta que se deriva de la primera. Lo ataca, pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué lo ataca? ¿O por qué se ataca? Aunque él no sabe que se está atacando, ¿no? ¿Por qué se ataca? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta daría usted a esa pregunta? A esa segunda pregunta. Porque piensa que es otro gato. Porque piensa que es otro, no piensa que es él. Ahora, si usted pone un ser humano y se ve esa persona, ese ser humano en un espejo, he ahí la gran diferencia supuestamente que tenemos con los demás seres vivos o con los demás animales, si queremos limitarlo a los animales. Que es que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es decir, el ser humano se supone, ojo, esto es una suposición o es una hipótesis. Habría que demostrarlo con evidencia más sólida. Pero esto de momento es una hipótesis, porque se supone que el ser humano tiene conciencia de que existe. Si se mira en un espejo, sabe que es él porque está observando una imagen especular de sí mismo. Y al saber que es él, está consciente de que es un ser único y que ese ser que se refleja soy yo mismo, es el yo. Entonces, eso es tener conciencia de nuestra existencia. O sea, se supone que los seres humanos tenemos conciencia de que existimos. Esto supuestamente no aplica a los demás seres vivos, por ejemplo, a los animales. Pero esto yo no me atrevería a afirmarlo, yo no me atrevería a decir que esto es una verdad absoluta. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hay verdades absolutas en el mundo, en este planeta en el que vivimos, en esta realidad en la que vivimos? ¿Ustedes creen que hay respuestas absolutas? Y si me dice que sí, denme un ejemplo de algo que es una realidad y que usted dice, no, pero no hay forma de que esto cambie, no hay forma de que alguien refute que esto es una realidad. Que todo lo aceptamos como una realidad. Dígame algo, déme un ejemplo, o dígame primero si en realidad usted piensa o ustedes piensan que hay verdades absolutas. Yo diría que En la, sí. Y, ay, perdón. Bueno, un ejemplo que yo pensaría, por ejemplo, sería, Siempre levantemos la manito para que tengamos sí, ahí. Ajá. yo diría que, por ejemplo, 2 más 2 es 4, independientemente de nosotros, de que existamos o no. Ajá. En mi opinión, eso sigue siendo verdad, ¿no? 2 más 2 es 4, independientemente de lo que nosotros pensemos. Ok, matemáticamente 2 más 2 es 4. Matemáticamente. Ahora, si usted le pregunta a un filósofo, 2 más 2 es 4. Probablemente le diga que no. Pero no estamos hablando bueno, no estamos hablando propiamente de filosofía, aunque la filosofía es la madre de la ciencia y tenemos que hablar de filosofía, es importante. De hecho, los griegos, esos grandes pensadores de antaño, como Aristóteles, por ejemplo, eh, esta gente se basaba en la filosofía, o sea, eran filósofos. Por eso en la historia usted, cuando lee de ellos, eh, de Aristóteles, Sófocles, Empédocles y un montón de otros más, cuando usted lee sobre ellos, la historia dice los filósofos griegos, ¿verdad? Y da los nombres. Entonces, la filosofía es la madre de las ciencias. La filosofía se basa en precisamente preguntarse cosas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es el tiempo? ¿Si es infinito, no es infinito? Etcétera. Es la filosofía es como el ejercicio de la curiosidad humana. Es como la curiosidad humana expresada en ideas, en preguntas, en hipótesis. Eso es la filosofía. Entonces, sí, matemáticamente por lo menos 2 más 2 es 4. Sí, alguien más. Abraham. Bueno, buenos días. Buenos días. Volviendo al ejemplo del espejo,
pareció muy interesante porque los cuervos tienen la capacidad de analizar su entorno. Tienen un IQ de inteligencia muy alto. Ellos, si se ven un espejo, no se atacan. De hecho, es lo que es. Al final de todo eso no existe una verdad absoluta porque en biología siempre hay cosas que se dan de la norma, por así decirlo. Sí, ok. Sí, es importante que uno haga un análisis, ¿no? De todo lo que ocurre a nuestro alrededor y a partir de ahí, pues llegue a unas conclusiones. De hecho, este es el ejercicio que vamos a hacer en este curso. Observación, planteamiento de problemas, hipótesis, una explicación supuesta o temporal, tal vez, de los fenómenos, conclusiones, resultados, conclusiones, una discusión. Eso es básicamente lo que vamos a aprender a hacer. Nelly y creo que Adriana después. Sí, licenciado. Bueno, hablando de que si hay verdades absolutas, pues en cuanto a la ciencia, sí, hay verdades absolutas, se ha demostrado que son cosas que no se pueden refutar porque ya se comprobaron Piense, científicamente. piense en un ejemplo, Nelly. Me interesa que piensen en un ejemplo y lo Sí, discutamos brevemente. Ajá, a ver, por ejemplo, el hecho de que la Tierra no es plana, sino que es redonda, no sé, que vivimos exactamente. en una Es, galaxia y que hay millones de galaxias, que el universo está en constante expansión, ok, no sé. perfecto. Me dio ejemplos de la Tierra, el universo. Excelente. Ahora, yo les pregunto a los demás. Piensen la respuesta. No me la digan ahorita, porque igual después Adriana, Jorge quieren conversar. Pero piensen en esta respuesta. ¿Hay suficiente evidencia de que la Tierra es redonda, de que la Tierra levita o flota, si usted lo quiere ver así, en un gran espacio que forma parte de un cúmulo de estrellas que forman una galaxia y luego esta galaxia está inmersa en un universo infinito? Piensen en la respuesta. ¿Hay evidencia suficiente que es así? Porque para que usted y yo afirmemos que la Tierra es redonda, que forma parte de una galaxia y que esa misma galaxia forma parte de otras galaxias más en el universo, tuvimos que haber sido convencidos, pero no convencidos solamente del diente al labio, ¿verdad? Porque fulanito lo dijo, sino porque tienen que haber evidencias. Piensen la respuesta, no me den una respuesta en este momento. Gracias, Nelly. Adriana, Desiree y luego Jorge Luis. A ver. Yo creo que cuando hablamos de verdades absolutas, en ciencia, nosotros tenemos que, o sea, tenemos que aceptar el hecho de que efectivamente tiene que existir una verdad, porque si no existiera una verdad absoluta o leyes absolutas sobre las cuales se rigiera el universo, sería imposible estudiarlo. Pero la razón por la que podemos estudiar el universo y hacer ciencia es porque el universo se rige por leyes que de repente conocemos o nos falta conocer un poco más o que todavía no sabemos, pero claramente en el universo sí hay reglas y hay verdades que simplemente nosotros descubrimos y que de repente tenemos que aceptar que no todo el mundo tiene la respuesta completa, que la ciencia se construye con el tiempo y es un proceso que nunca acaba, pero que la verdad existe y que hacemos ciencia precisamente para descubrir esa verdad. Muy buen comentario, me gustó mucho. Excelente, Adriana. Jorge. Sí, buenos días, Lick. Buenos días. Bueno, yo, al igual que las compañeras, por el lado de la ciencia, viéndolo desde el lado de la ciencia, bueno, he escuchado, he leído bastante esto de que la ciencia siempre tiene que dejar esta forma de que nada es absoluto. De que siempre tiene que haber un punto en el que se pueda refutar o probar
para saber si algo está bien o mal. Entonces, pues básicamente sería como que no hay una verdad definitiva, sino que una solución parcial a las cosas o una respuesta parcial a las cosas mientras se descubre algo más, por decirlo así. Jorge acaba de decir algo que es clave, pero clave. Lo felicito. Me dio un aporte muy bueno. Todos han dado aportes muy buenos. Adriano, Nelly, igual. Voy a retomar lo que ustedes han dicho para reforzar algo. No hay duda de que hay una verdad, ¿verdad? Hay una respuesta, por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué el ser humano existe? O sea, hay una respuesta. Ahora, lo que Jorge dijo es que yo quiero rescatar ahorita para terminar esta idea y continuar, es que existen explicaciones satisfactorias basadas en evidencias que nos hacen pues estar satisfechos sobre el porqué de un fenómeno. Y esas respuestas temporales pero satisfactorias, ojo, se basan en evidencia. ¿Sí? Se basan en evidencia. Ahora, porque la ciencia se basa en evidencia. Por ejemplo, ustedes o yo, a mí me hicieron una pregunta hace poco tiempo, la madre de un estudiante de biología, de hecho, me hizo una pregunta. Me dijo, licenciado, ¿usted cree en la vida extraterrestre? ¿Cuál es su opinión? Me dijo. Porque yo sí creo. La respuesta que yo como científico, como un profesional de la biología que está inmerso en la ciencia y que estudiamos ciencia y que vivimos de ciencia, pues mi respuesta obligatoriamente tenía que ser, y esa fue la respuesta que yo le di. Si usted me lo pregunta, le digo, a nivel personal, yo le diría que tengo la duda. Opinión personal, yo tengo la duda, le digo. Y mi duda se basa en hechos pues bastante simples y comprobables. Mi duda se basa en que si el universo es tan grande, en parte, ¿verdad? Esto es parte de la respuesta que yo le di sobre mi opinión como persona. Si el universo es tan grande, le digo, es probable, yo siento que tengo la duda de si en otros planetas puedan haber condiciones para organismos vivos que no necesariamente tienen que ser iguales a nosotros o a las especies que hay en la Tierra. Pero si usted me lo pregunta como profesor, como docente de biología, como científico, si usted me hace esa pregunta, mi respuesta es esta. Y es así, le digo la respuesta. Yo no puedo creer en algo de lo que no tengo evidencia suficiente y razonable y comprobable. Porque usted le puede dar razones a alguien del por qué ocurre un fenómeno, pero si usted no le muestra evidencia que pueda ser estudiada, analizada, comprobada, verificada, entonces usted no está haciendo nada. Ahí simplemente es una opinión personal, no es una opinión basada en ciencia. Toda opinión basada en ciencia debe de basarse en el análisis de evidencias, en haber comprobado que esas evidencias son verídicas y son reproducibles. Porque si me vienen con una foto, por ejemplo, de un extraterrestre, no me basta. Porque a mí, ¿quién me quita que eso es un montaje? O un video que pudo haber sido arreglado. Yo necesito evidencia principalmente tangible que yo pueda incluso hasta tocar el cuerpo de un organismo extraterrestre, si lo hubiera, el cuerpo, poderlo tocar, poderlo analizarlo anatómicamente, histológicamente, poder cuantificarlo realizando análisis cuantitativa, poder cualificarlo realizando un análisis cualitativo. Entonces, Jorge dice esto porque es la realidad. Nosotros en biología o en ciencias puras, en ciencias básicas,
cuando formulamos una teoría, esa teoría es una explicación aceptada por todos o por la comunidad científica, pero porque detrás de esa teoría, detrás de presentar esa teoría, las personas que la presentaron, la escribieron, la elaboraron, presentaron también evidencia comprobable para llegar a aceptar que esa explicación, que por ahora es una explicación viable, factible, razonable en base a la evidencia que se tiene, pero eso no quita que pueda cambiar en el futuro. ¿Las teorías científicas pueden cambiar? ¿Se pueden modificar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Bien sencillo, porque como cada vez avanzamos en conocimiento, nuestro conocimiento sobre el mundo y lo que pasa en él avanza, crece, aumenta. Y precisamente puede ser que en algún momento en el futuro, teorías que el día de hoy en ciencia son como rocas inamovibles, que todo el mundo las acepta como reales, porque se ha presentado evidencia suficiente o razonable, puede ser que en el futuro haya nuevo conocimiento y de hecho eso es lo que se espera en ciencia. La ciencia cambia, la ciencia es dinámica, la ciencia no es estática. Se adquiere nuevo conocimiento que modifica el saber de algo, de un fenómeno. Lo mismo pasa con las especies, ¿no? A medida que conocemos más sobre las especies, modificamos lo que sabíamos o lo que creíamos saber sobre esas especies. Entonces, el trabajo de ciencia es descubrir la verdad, pero yo no lo quisiera decir de manera tan, ¿cómo decirlo?, tan determinística. No me gusta decirlo de manera tan determinística. En ciencia, mejor quisiera decirlo así, en ciencia nos encargamos de presentar evidencia cada vez más comprobable y fiable para poder modificar dogmas científicos, para poder cambiar teorías en ciencia y modificar el conocimiento que tenemos. Miren qué interesante discusión la que se volvió, ¿no? De estos minutos. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que estábamos viendo. Sí miran la pantalla, ¿verdad? Estamos siguiendo la pantalla, sí, ¿verdad? Sí. ¿Me corroboran? Perfecto. Entonces, miren, sigamos leyendo. No vamos a leerlo todo, esto lo va a leer usted solo. Ahorita estamos extrapolando partes para obtener un criterio general. Entonces, el método científico del griego meta, que quiere decir hacia, o a lo largo de, eso quiere decir meta. Eso es una meta. Miren que la palabra meta deriva del griego. Y el griego ok, que significa camino. Y del latín scientia, que significa conocimiento. Entonces, si lo queremos traducir, digamos, al español vernáculo que nosotros hablamos y conocemos, diríamos que el método científico es el camino hacia el conocimiento. Miren qué bonito, o sea, qué bonito, ¿no? Qué interesante que lo que significa el método científico originalmente en el griego antiguo y en el latín que derivó después del griego, en español ahorita vendría siendo el camino hacia el conocimiento. Es excelente. Eso es una serie de acciones que nos llevan a obtener conocimiento. Ese es el método científico. Pero es una serie ordenada de acciones, ordenada, sistemática. Ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Las partes del método científico. Por aquí dice, existen varias definiciones referentes al método científico, no las vamos a leer ahorita, pero sí quiero hacer resaltarles que quienes han formulado estas definiciones son, por ejemplo, profesionales de universidades tan prestigiosas como la Universidad de Oxford, por ejemplo. Y de otras más, ¿verdad? La Universidad de Harvard, la de Oxford, la de Princeton, etcétera. Son universidades de altísimo nivel científico académico que son consideradas, pues, referentes, ¿no? Del conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué una universidad es considerada referente o
o padre o madre del conocimiento. ¿Por qué una universidad puede ser considerada así? Por su producción científica, por la cantidad de producto científico que aporta al mundo esa universidad. Llámese producción a investigaciones científicas que terminan en libros, que terminan en informes para los gobiernos, ¿verdad? Informes para el mundo de situación actual, por ejemplo, del cambio climático y sus efectos en la salud del hombre, por ejemplo, y cómo esto se puede aplicar en todas partes del mundo. O productos como, por ejemplo, la formación de nuevas especialidades que, digamos, atienden problemas actuales como enfermedades, por ejemplo, infecciosas. Entonces, a eso me refiero cuando digo productos, ¿verdad? Los productos de una universidad principalmente son las personas. Eso hay que tenerlo bien claro. Las universidades forman profesionales que deben responder a las necesidades del mundo. Obviamente de su sociedad más inmediata, pero también del mundo. Vea usted aquí que esto lo quiero resaltar antes de pasar a la última parte. En el siguiente cuadro, no, perdón, arriba, mejor, en este de acá. El conocimiento científico es el producto que se obtiene mediante la aplicación del método científico en la ciencia. Entonces, recuerde esto que no se le olvide. Utilizamos en ciencia el método científico para generar conocimientos. ¿Conocimientos de qué? De todo fenómeno que nos rodea, de todo. No importa que sea un fenómeno natural o un fenómeno de origen antropogénico o un fenómeno social, pero es un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor. Cuando digo fenómeno también en este contexto me refiero a un ser vivo, ¿verdad? Conocimiento sobre los seres vivos. Recuerde que vivimos en un mundo tan biodiverso que en todas partes encontramos nuevas especies de seres vivos que no conocemos o que no conocíamos. Entonces, el método científico nos ayuda o nos provee de una metodología ordenada, sistemática, para obtener conocimientos nuevos sobre el mundo que nos rodea o sobre el universo en donde existimos. Luego, el siguiente cuadro dice, podemos ver las diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento común, no científico. Esto es bien importante porque a veces, por ejemplo, nosotros, por la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos o de la gente que vivió antes que nosotros hemos venido adquiriendo conocimientos de nuestro entorno, pero no son conocimientos sistemáticos. Y más adelante vamos a entender por qué no son conocimientos sistemáticos. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes han ido al campo y han hablado con los campesinos o con las personas de campo, o si usted mismo viene del interior del país, se habrá podido dar cuenta de que a una planta como el llantén, a un animal como un cadejo, cuando usted va a diferentes regiones del país y pregunta a las personas sobre esos organismos, le van a dar un nombre, en un lugar le dan un nombre diferente al de otra región. Eso es conocimiento popular. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en Honduras, nosotros al cadejo, bueno, al Eira bárbara, mejor dicho, a ese animal, ese es el nombre científico, Eira bárbara, nosotros en Honduras lo conocemos como cadejo. En México, otra especie que no es Eira bárbara, es un organismo del género Eira, pero no es de la especie bárbara, pero que es familia, lo conocen como temujín. Aquí en otras partes de Centroamérica, a Eira bárbara, la misma especie que nosotros tenemos aquí, no lo conocen como cadejo, lo conocen con otros nombres, en El Salvador, en Costa Rica mismo o en Panamá. Eso es conocimiento popular. Hay una diferencia con el conocimiento científico, y es que el científico es sistematizado. Ahorita vamos a entender la diferencia. Entonces, mire, conocimiento científico, como porque vayamos viendo las diferencias. Conocimiento científico predominantemente objetivo, o sea, no parte de nuestras observaciones, no se definen por mi criterio personal o por lo que yo pienso o creo de un fenómeno, no, es objetivo, es lo que yo observo.
Sea bueno, sea malo, no importa. Así se tiene que expresar objetivamente. Objetivamente quiere decir sin que haya en esa visión o en ese pensamiento o en ese conocimiento, no debe de haber un criterio personal. Tiene que ser enteramente lo que usted observa, así, simple. Y el conocimiento común es subjetivo. ¿Por qué? Porque más bien el conocimiento común se basa en lo que yo como persona pienso de. En ciencia, el conocimiento no se basa en lo que yo pienso de. En ciencia, el conocimiento se basa en lo que es, en lo que observo de, ¿verdad? Luego, también el conocimiento científico responde al cómo y al por qué de las cosas, de los fenómenos. Y el común da respuesta a cómo, pero no al por qué. El conocimiento científico es práctico y teórico. El común comúnmente es práctico. El conocimiento científico es preciso y el conocimiento común es inexacto. Un ejemplo claro de esta precisión es, por ejemplo, si usted quiere medir la velocidad de un vehículo, usted tiene que utilizar, bueno, el mismo vehículo tiene un tacómetro que mide las revoluciones y mide la velocidad ya sea en kilómetros por hora o ya sea en millas por hora. Y eso es una magnitud, usted obtiene una magnitud que esa es la velocidad que el vehículo tuvo en cierto tiempo, en cierto lugar, en cierto momento, medido con un aparato, ¿no? Medido con un objeto que está creado para eso. El conocimiento común es inexacto porque si a usted le pregunta a alguien sin que tenga una forma de medir esa velocidad y usted le pregunta a alguien, ¿a cuánta velocidad va ese automóvil? Y puede ser que le dé una magnitud, pero la magnitud no va a estar basada en una medición, sino que va a estar basada en un criterio personal, lo que él piensa que fue en ese momento la velocidad del auto, ¿verdad? Bien, ahora, terminando acá, en esta otra parte, el científico utiliza un lenguaje técnico. Sí quiero hacer énfasis en esto. Nosotros desde ahorita, jóvenes, tenemos que manejar ese lenguaje técnico que es propio de nuestra carrera. ¿Cómo se adquiere? Leyendo en gran medida, estudiando solos, siendo autodidactas y también observando, ¿no? Viendo programas de televisión, prestando atención a sus prácticas de laboratorio o de campo o prestando atención al conocimiento que le transmite a alguien que tiene más experiencia. O sea, el lenguaje técnico se va adquiriendo con el tiempo, pero es necesario que lo adquiramos siempre, esto es constante. En el conocimiento común, el lenguaje es común, ¿verdad? No es técnico. El conocimiento científico es universal, el común no es válido de forma universal, eso lo entendemos. El científico está basado en la comprobación, miren qué interesante, está basado en la comprobación. No está basado en lo que yo pienso personalmente en cualquier momento dado del tiempo, no, está basado en pruebas. Y el común se basa en la creencia o experiencia. No digo que el conocimiento común sea malo, no estoy diciendo eso. De hecho, nosotros como seres humanos integrales, nosotros tenemos un conocimiento común de todo lo que ocurre porque es normal en nuestro desarrollo como especie humana. Adquirimos ese conocimiento del medio social o del entorno familiar. Y luego lo adquirimos también de esas interacciones sociales que tenemos con nuestra propia especie, ¿verdad? De la cultura acumulada en el tiempo de nuestro país o de nuestra región. O sea, eso es normal, no digo que sea malo, pero estamos tratando de entender que el conocimiento científico es mucho más preciso. Bien, el científico se basa en el método científico, ¿verdad? Y es predictivo. Mientras que el común se basa en experiencia, no en un método científico, y en la creencia, y se adquiere al azar el común.
Esto se va entendiendo a medida uno lo lee y a medida lo discute y busca ejemplos de esto. Ahorita estamos mencionándolo, esto usted lo va a leer, este documento usted lo va a leer con más tiempo, pero en este momento solo estamos haciendo una relación general. Ahora, vamos a lo que quiero que veamos de manera muy general. ¿Dónde está? Está aquí. Miren, el método científico tiene partes. Depende del texto que usted estudie o revise. Estas partes pueden ser un poco más abundantes o menos. Entonces, pero aquí de manera muy resumida, el método científico se basa primero en una primera etapa, la observación que ustedes mencionaron muy acertadamente ayer. Para obtener respuestas de algo, casi siempre lo primero es observar ese algo, observar ese fenómeno. Recuerde que cuando digo fenómeno no me estoy refiriendo simplemente a un fenómeno natural como el clima o como la lluvia o los rayos. No estoy refiriéndome solo a eso. Cuando digo fenómeno me estoy refiriendo también a una especie, a un individuo de una especie, a un organismo vivo también aplica el término fenómeno. Entonces, la observación es la primera etapa. En la etapa de observación, usted define y plantea el problema. O, dicho de otra manera, define qué es lo que va a estudiar de ese fenómeno. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir definición y planteamiento del problema. Usted tiene que entender el problema o el fenómeno, lo tiene que entender después de haberlo observado, y en base a esas observaciones, usted tiene que plantear qué es lo que quiere estudiar, qué aspectos quiere estudiar usted a fondo de ese fenómeno. Luego viene una segunda etapa, que es la etapa de supuestos contrastables. Supuestos. O sea, yo creo, en base a la evidencia que tengo, yo creo que este fenómeno se da por esta razón. Ese es un supuesto, aunque esté basado en evidencia. Pero sigue siendo un supuesto mientras usted no lo compruebe y mientras sus pares en ciencia, sus pares son todos los demás que también junto con usted estudian biología o ya son biólogos y tienen experiencia o están adquiriéndola. Entonces, las evidencias más la respuesta de sus pares es lo que va a determinar si un supuesto deja de ser supuesto. Claro, vamos a tener ejemplos de esto, ¿verdad? No se preocupen. Entonces, la etapa de supuestos. Una vez que usted ya sabe qué es lo que va a estudiar de ese fenómeno, entonces ahora formula una hipótesis. La hipótesis es un supuesto. Eso es una hipótesis, es un supuesto. Lo que yo quiero estudiar del fenómeno, yo creo que al abordarlo de esta forma, yo creo que mis resultados van a ser estos. O yo creo que la razón por la que este fenómeno se da es esta o son estas. Eso es formular una hipótesis, un supuesto, aunque esté basado en evidencias. Luego, una tercera etapa viene de experimentación, control de variables, experimentación, comprobar mediante desarrollar una serie de acciones o actividades que comprueben si realmente su hipótesis es válida o es nula. Solo hay dos posibilidades en una hipótesis. La evidencia al final presentada es suficiente para validarla, para decir que es una hipótesis válida, o decir que la hipótesis se acepta, o no hay suficiente evidencia o la evidencia que se presentó no deja el suficiente sustento para validarla y por tanto la hipótesis se rechaza, es nula. ¿Verdad? Entonces hay que comprobarlo. En biología, comúnmente nuestras comprobaciones son experimentales. Nosotros planteamos experimentos, ya sea en laboratorio o en campo, para poder comprobar si lo que pensamos de ese fenómeno es real o no. ¿Verdad? Y luego de eso, después de haber comprobado la hipótesis, si la hipótesis se acepta porque hay evidencia suficiente y esa evidencia es replicable, otro puede seguir las mismas acciones que usted siguió y obtener los mismos resultados, quiere decir que la hipótesis se aprueba. Y si es lo suficientemente fuerte la hipótesis, puede convertirse en una teoría.
Ojo que no todas las hipótesis se convierten en teorías. Una teoría es un planteamiento que suele ser aceptado por la comunidad científica porque hay suficiente evidencia, la evidencia es comprobable y es replicable, y ese conocimiento se sistematiza en ese momento. El conocimiento se sistematiza cuando los demás lo aceptan. Y en conclusión, pues, o en una conclusión, pues puede ser, por ejemplo, la aplicación de ese conocimiento nuevo en la ciencia para, pues, entender de ahora o desde ese punto en adelante el fenómeno, o para, pues, servir como de base para nuevos hallazgos sobre el mismo fenómeno. ¿Qué pasa cuando la hipótesis se rechaza? Bueno, tiene que volver a la formulación de hipótesis porque muchas veces no contemplamos todos los aspectos necesarios en nuestro planteamiento, en nuestra probable explicación, en nuestro supuesto, y tenemos que reforzarlo o obtener nueva evidencia para que al final vuelva otra vez el proceso de comprobación. Y si es comprobable, entonces el conocimiento queda ya como sistematizado. O sea, ya ese conocimiento como que se agrega a la ciencia, ya es parte de la ciencia, es nuevo conocimiento. Ese es el objetivo de nosotros, compañeros. Ese es el objetivo de los biólogos. Miren, yo no les voy a andar con mentiras. En Honduras hay demasiadas cosas que hacer. Los biólogos tenemos una responsabilidad tremenda con este país. Tremenda. Que no hemos cumplido por un montón de razones. No porque las generaciones anteriores a ustedes hemos sido negligentes. En parte ha habido negligencia en algunas cosas, pero en parte es que éramos pocos. Ahora somos más. O sea, ustedes, las nuevas generaciones, son muchos. O sea, hay muchos ya interesados en estudiar la biología como ciencia, en hacer parte de su vida el aporte de conocimientos, que se debería ser la meta de todo biólogo, aportar conocimientos a la ciencia de una manera u otra. Entonces, en Honduras tenemos mucho que hacer. Es una carrera magnífica, maravillosa, en donde uno puede trabajar en casi todo. No hay área del conocimiento humano en donde no pueda haber un biólogo. No existe. Un biólogo puede estar en todas partes, en todo. Lo que pasa es que los biólogos tenemos que aprender a colaborar con otros. Saben que nosotros no, quizás ustedes como nuevas generaciones sean diferentes, pero los biólogos no hemos aprendido el trabajo multidisciplinario o el trabajo interdisciplinario. Y en el mundo ya no existe el trabajo individual, ya no. En ciencia no existe el trabajo individual. Usted no piense que usted va a hacer carrera, usted individualmente, usted como individuo, que va a hacer carrera en ciencia usted solito, que usted solito va a escribir, que usted solito va a producir. No es cierto. Eso es falso. Quien le haya dicho eso está mintiendo, porque no es cierto. Nada en ciencia y menos en biología. Nada en ciencia, ningún conocimiento nuevo en ciencia se genera solo, se genera en grupo. Entonces tenemos que aprender a ser un grupo. Tenemos que aprender a aprovechar las habilidades de uno y otro, las capacidades de un biólogo y de otro. Porque no todos nos especializamos en lo mismo, no todos tenemos las mismas inquietudes y los mismos deseos de aprender. Algunos queremos aprender de plantas, otros de animales, otros del clima, otros del territorio, otros de la geografía, etc. Entonces hay que aprovechar esas capacidades. Les voy a dejar tarea ya, o sea, mañana ya tienen tarea, ustedes me tienen que entregar mañana. Tenemos clase, ¿verdad? Igual. Yo les voy a subir esto hoy. Es cierto que ayer no les subí la videoconferencia, pero es que estaba muy atacado de trabajo ayer. Entonces, les voy a subir estas dos hoy, la de ayer y la de ahorita. Se las voy a subir ahorita. Este documento se los voy a subir también. Y quiero que, si pueden conseguir este libro, por favor, háganlo. Es que este libro es muy bueno. Es Metodología de la Investigación, que es la edición, sexta edición, de Roberto Hernández Sampieri. Yo sé que este libro lo ha escuchado usted quizá mencionar mucho, pero es que este libro es bueno. O sea, no se lo estaría sugiriendo si no supiera que es bueno. No es obligatorio que lo compre, obviamente que no. Hay que buscarlo en internet si se puede descargar, si así lo quiere.
o puede comprarlo si usted lo quiere tener en una edición así tangible, porque a mí me gusta por lo menos tener un libro tangible. Claro que a veces el problema es el precio, ¿no? Que a veces son caros y no podemos obtener todos los libros de cada curso. Pero este sí es un buen libro de referencia, no le va a servir solo ahorita, le va a servir más adelante. Entonces, si lo pueden buscar, búsquenlo, se los recomiendo. Y de este libro, si lo obtienen, pueden ir leyendo la primera parte, que esto es bien interesante, y esto lo vamos a ver. La primera parte, el primer capítulo, habla de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica. Y esto es algo interesante porque hace poco una colega bióloga me dijo, trata de enseñarles a estos muchachos el enfoque cualitativo también. En ciencia, en biología, nos basamos mucho en datos cuantitativos, ¿verdad? Datos que se cuenten, tantos individuos de una especie, tantas poblaciones en un hábitat, etcétera. Datos que tienen una magnitud numérica, pero no necesariamente en una investigación usted obtiene solamente datos cuantitativos, usted también obtiene datos cualitativos. Lo que pasa es que no lo tenemos en mente, pero es necesario tenerlo en mente, así que vamos a tratar ese tema también. Miren, yo trataré de ser bien ambicioso en este curso porque mi intención es que usted aprenda a redactar, que pueda redactar documentos técnicos, así que espero que lo podamos lograr, ¿verdad? Bueno, básicamente quedamos ahí, son las 11, pendientes de los anuncios siempre en el chat de WhatsApp. Igual ustedes me pueden preguntar algo que quieran, ¿no? Ahí en el chat de WhatsApp. Yo voy construyendo el aula virtual, la voy construyendo. Yo les voy a subir hoy este artículo que es corto de 6 páginas para que lo lean. Se lo voy a subir más tarde. Y otros materiales que yo considere que son necesarios para que usted los vaya leyendo. Adriana, ¿qué pregunta tiene? ¿Ese libro usted lo va a subir o nosotros lo buscamos? ¿O No, cómo? fíjese que yo no lo tengo, Adriana. No lo tengo en digital. Lo podemos buscar. Si yo lo busco hoy y lo encuentro, se lo subo. Si no, ustedes pueden buscarlo o comprarlo. Eso depende de ustedes. No es obligatorio, ¿verdad? No les estoy diciendo que es necesario que lo tengan. Pero sí sería bueno. Es que miren, yo les voy a decir algo. Yo me voy a sacrificar en cuanto a tiempo y esfuerzo por ustedes, pero ustedes también tienen que sacrificarse. O sea, ustedes tienen que adquirir un compromiso con ustedes mismos, no conmigo, con ustedes. El compromiso no es conmigo. Si usted quiere aprender y usted quiere aprovechar el curso, no me lo deje todo a mí, ¿verdad? Usted también tiene que poner de su parte, leer mucho, investigar, ser autodidacta. Yo le voy a dar herramientas. Usted también puede usar las que usted ya tiene. Yo le voy a dar herramientas, le voy a ayudar, pero necesito que nos comprometamos full con este curso, porque el objetivo es aprender. No es quedar bien conmigo, no, es aprender, es comprometerse con usted, ¿verdad? Ese es mi objetivo. O ese debería ser el objetivo de usted, ¿verdad? Estar comprometido con uno mismo, con usted mismo. Bueno, terminamos. Gracias por asistir. Excelente. Sigamos mañana a la misma hora y bueno, pendientes más tarde de subirles este documento que tengo acá, que estuvimos viendo, y leerlo, ¿verdad? Léanlo, traten de ir leyendo que no se les vayan acumulando las cosas. Bueno, entonces nos vemos hasta mañana. Saludos. Sin que me cobraran Feliz nada, día. ¿verdad? Bye. Como les digo, Feliz día. Hasta luego. Ese